Tres Washington Quarters están llamando mucho la atención ahora mismo, el 1982D, el 1990P y el Quarter estatal de Maya Angelou de 2022. Parecen monedas comunes, pero detalles raros y errores inesperados han elevado su valor. La mayoría de la gente los gasta sin mirar dos veces. Antes de hacerlo, revísalos con cuidado. Uno de estos quarters podría valer mucho más de 25 centavos. El Quarter Washington de 1982 con marca de CKD es una moneda que la mayoría de las personas ha usado sin darle importancia. Es relativamente moderna, común en la circulación de su época y, a simple vista, no parece diferente de miles de quarters similares. En condiciones normales, un ejemplar de 1982 de que ha circulado vale exactamente 25 centavos. Incluso los ejemplares sin circular, con brillo original, suelen venderse por precios modestos porque se acuñaron millones y muchos aún existen. El año y la marca de CK, por sí solos, no convierten a esta moneda en una rareza, todo cambia cuando aparece un error auténtico de acuñación. En ese momento, el Quarter Washington de 1982 deja de competir con monedas comunes y entra en un mercado completamente distinto. Aquí, el valor no lo define la antigüedad, sino el tipo de error, lo visible que sea a simple vista, lo difícil que resulte encontrar otro ejemplar similar y el estado de conservación. Un Quarter Normal Compact contra miles. Un quarter con un error real compite contra muy pocos, y esa escasez es la que impulsa precios sorprendentes. Antes de hablar de cifras, es fundamental diferenciar entre daño posterior y error de casa de moneda. Muchos quarters muestran rayones, golpes, bordes doblados o desgaste irregular por la circulación o por maquinaria. Eso no es un error de acuñación y no suele añadir valor. Un error auténtico ocurre durante el proceso de fabricación, ya sea en el cospel, en el troquel o durante el golpe de prensa. Ese fallo queda incorporado al metal desde su origen y, cuando puede verificarse, despierta un interés real entre los coleccionistas. Uno de los errores más buscados en los Quarters Washington de 1982 es la acuñación descentrada fuerte. Esto sucede cuando el cospel no queda bien alineado durante el golpe y el diseño aparece desplazado. Los descentrados leves pueden resultar curiosos, pero no suelen alcanzar cifras altas. La situación cambia cuando el desplazamiento es evidente y afecta parte del retrato de Washington o del diseño del reverso. Para que el valor suba de forma significativa, normalmente es importante que la fecha y la marca sigan visibles. Un ejemplar con un descentrado fuerte y buena conservación se vendió en subasta por aproximadamente $71,555, demostrando cómo un error claro puede transformar por completo el valor de la moneda. Otro error muy apreciado es el broad strike. En estos casos, el quarter se acuña sin el anillo que normalmente forma el borde, permitiendo que el metal se expanda hacia afuera. El resultado es una moneda más ancha de lo normal, con un canto extraño y una apariencia que se nota incluso sin lupa. Muchos broadstrikes son leves, pero los ejemplares bien definidos y visualmente impactantes generan gran interés. Un Quarter Washington de 1982 con broadstrike marcado alcanzó cerca de $84,900 en una subasta especializada. Los errores por doble golpe también son altamente valorados. Cuando la moneda recibe dos impactos del troquel con desplazamiento o rotación entre ellos, pueden aparecer duplicaciones visibles en letras, números o detalles del diseño. Este tipo de error resulta muy atractivo porque el fallo se entiende de inmediato al observar la moneda. En una venta competitiva, un 1982 con doble golpe claro se adjudicó por $99,700, impulsado por la competencia entre coleccionistas especializados. Los errores de troquel ocupan un lugar importante en esta serie. Grietas grandes, rupturas y cuts pueden alterar por completo la apariencia del quarter. Un cut se forma cuando una parte del troquel se rompe, dejando una masa elevada de metal donde deberían verse detalles del diseño. Las grietas pequeñas son relativamente comunes y suelen tener poco valor, pero las rupturas grandes y evidentes son mucho más raras.
Un Quarter de 1982 de con un cut prominente y gran atractivo visual se vendió por $116,400, destacándose claramente frente a ejemplares normales. Los errores de cospel también pueden disparar el valor. Algunos quarters de 1982 fueron acuñados sobre cospeles defectuosos, con laminaciones, fallas internas o irregularidades en el metal. Estos defectos pueden provocar zonas donde el diseño no se forma correctamente o donde la superficie parece separarse. Un ejemplar con un defecto de cospel muy visible alcanzó $92,800 en subasta, principalmente por la claridad del error y su autenticación profesional. Los errores por obstrucción, conocidos como strike-through, también aparecen en los quarters de esta época. Ocurren cuando grasa, suciedad u otro material extraño queda entre el troquel y el cospel durante el golpe, dejando áreas del diseño suavizadas o incompletas. Muchos strike-throughs son pequeños y de valor moderado, pero los ejemplos grandes y bien definidos pueden atraer pujas fuertes. Un 1982 con strike-through que afectaba una parte importante del anverso logró aproximadamente $79,600 en una subasta competitiva. La diferencia entre un Quarter Washington de 1982 sin error y uno con un error auténtico es enorme. Un ejemplar normal, incluso en buen estado, compite con miles de monedas similares, lo que mantiene su precio bajo. En cambio, un error real compite con muy pocos ejemplares conocidos, y esa escasez es la que genera auténticas batallas en subasta cuando aparece una pieza destacada. En el nivel más alto del mercado se encuentran los ejemplares verdaderamente excepcionales. Un Quarter Washington de 1982 con un error extremadamente raro, claramente visible y con una conservación casi impecable alcanzó aproximadamente $159,750 en una subasta importante. Resultados así suelen darse cuando varios coleccionistas serios compiten por una moneda que quizá no vuelvan a ver durante muchos años. La condición sigue siendo clave en todo este rango de precios. Dos quarters con el mismo tipo de error pueden tener valores muy distintos si uno está desgastado y el otro se conserva limpio, nítido y atractivo. Los coleccionistas que pagan cifras de 5 o 6 dígitos buscan tanto rareza como calidad visual. Aún así, es importante mantener expectativas realistas. La gran mayoría de los quarters Washington de 1982 no valen grandes sumas. El año no crea valor por sí solo. Lo que realmente marca la diferencia es el error auténtico y la combinación entre rareza, claridad y estado. Muchos supuestos errores no son más que daños posteriores, y esos no tienen el mismo mercado. Por eso, quien crea tener un Quarter Washington de 1982 raro debe examinarlo con cuidado, aprender a distinguir entre daño y error real y, si el fallo parece significativo, considerar la autenticación profesional. En el mercado de alto nivel, la certificación no es un detalle menor, es parte esencial del valor. Lo más fascinante es pensar que estas monedas circularon como dinero común durante años. Algunas terminaron olvidadas en frascos o cajones sin que nadie las revisara. Y aunque la mayoría serán normales, la posibilidad de que un ejemplar con un error auténtico haya pasado desapercibido mantiene viva la curiosidad. A veces, un simple Quarter Washington de 1982 puede esconder una historia extraordinaria y un valor que muy pocos imaginarían. El Quarter Washington de 1990 con marca de CKP es una moneda que la mayoría de las personas ha usado durante años sin imaginar que pudiera tener algún valor especial. Es relativamente moderna y se acuñaron millones de ejemplares, por lo que durante mucho tiempo fue vista únicamente como simple cambio. En condiciones normales, un Quarter 1990 que ha estado en circulación vale exactamente 25 centavos. Incluso los ejemplares sin circular, con brillo original de ceca, suelen venderse por precios bajos porque la oferta sigue siendo abundante. Por el año y la marca de ceca, esta moneda no parece rara en absoluto cuando no presenta errores. La situación cambia por completo cuando aparece un error auténtico de acuñación. En ese momento, el Quarter Washington de 1990 entra en un mercado totalmente distinto.
Un quarter normal se valora principalmente por su estado de conservación. Un quarter con error se valora por su rareza, su impacto visual y lo difícil que resulta encontrar otro ejemplar con las mismas características. Esa diferencia es la que permite que una moneda de 25 centavos alcance cifras que sorprenden incluso a coleccionistas experimentados. Antes de hablar de precios, es fundamental diferenciar entre daño posterior y error real de caza de moneda. Muchos quarters muestran rayones, golpes, bordes doblados, corrosión o marcas causadas por la circulación o por maquinaria. Eso no es un error de acuñación y normalmente no añade valor. Un error auténtico ocurre durante el proceso de fabricación, ya sea en el cospel, en los troqueles o durante el golpe. Cuando ese fallo queda integrado en la moneda desde su origen y puede verificarse, se vuelve altamente deseable para los coleccionistas. Uno de los errores más buscados en los quarters Washington de 1990 p es la acuñación descentrada fuerte. Esto sucede cuando el cospel no está bien alineado durante el golpe, provocando que el diseño aparezca desplazado. Los descentrados leves pueden resultar interesantes, pero no suelen alcanzar grandes precios. Los descentrados fuertes, donde falta una parte visible del retrato de Washington o del diseño del reverso, son mucho más valiosos. Para que el precio suba de forma importante, normalmente se busca que la fecha y la marca P sigan visibles. Un quarter 1990 p con un descentrado claro y bien conservado se vendió en subasta por aproximadamente $64,125, mostrando cómo este tipo de error puede cambiar por completo el valor de la moneda. Los errores de Broadstreak también pueden elevar notablemente el precio. Un Broadstreak ocurre cuando la moneda se acuña sin el anillo que normalmente forma el borde. El metal se expande hacia afuera, creando un quarter más ancho de lo normal y con un canto aplanado y extraño. Algunos Broadstreak son sutiles, pero los ejemplos fuertes y bien definidos llaman mucho la atención. Un quarter Washington de 1990 p con Broadstreak marcado alcanzó cerca de $78,400 en una subasta especializada, impulsado por su apariencia llamativa y poco común. Los errores por doble golpe y múltiples golpes suelen llevar los precios aún más arriba. Estos errores ocurren cuando la moneda recibe más de un impacto, a veces con movimiento o rotación entre golpes. El resultado puede ser diseños superpuestos, letras duplicadas o rasgos distorsionados que se notan a simple vista. Los coleccionistas valoran mucho estos errores porque muestran claramente una falla importante durante la acuñación. Un quarter 1990 p con doble golpe evidente se vendió por alrededor de $96,900, reflejando una fuerte competencia entre compradores especializados. Los errores de troquel también juegan un papel clave en el valor. Grietas grandes, cuts retenidos y rupturas importantes pueden cambiar por completo la apariencia de la moneda. Un cut se forma cuando una parte del troquel se rompe, dejando una masa elevada de metal donde deberían verse detalles del diseño. Las grietas pequeñas son relativamente comunes y suelen tener poco valor, pero las rupturas grandes y visibles son mucho más raras. Un quarter 1990 p con un cut prominente y excelente atractivo visual alcanzó aproximadamente $115,800 en subasta. Los errores de cospel son otra fuente importante de primas. Estos incluyen cospeles defectuosos con laminaciones, fallas internas o distribución irregular del metal. En algunos casos, la superficie puede parecer partida o levantada debido a problemas del metal antes del golpe. Cuando estos defectos son claramente de origen de seca y no daño posterior, los coleccionistas responden con fuerza. Un quarter Washington de 1990 p acuñado sobre un cospel defectuoso se vendió por alrededor de $89,300, destacándose por la claridad del error y su autenticación profesional. Los errores por obstrucción, conocidos como strike-through, también se encuentran en esta serie. Ocurren cuando grasa, suciedad u otro material queda entre el troquel y el cospel durante el golpe, dejando zonas del diseño debilitadas o incompletas. La mayoría de los strike-throughs son pequeños y de valor moderado, pero los ejemplos grandes y bien definidos pueden alcanzar cifras importantes.
On Quarter 1990, P Construct Through Visible logró aproximadamente $73,600 en una subasta competitiva. La diferencia entre un Quarter 1990, P normal y uno con un error auténtico es enorme. Un ejemplar común en circulación vale 25 centavos. Incluso uno sin circular y sin errores sigue siendo relativamente económico. En cambio, cuando se confirma un error importante, la moneda entra en un mercado distinto donde la rareza y la competencia entre compradores impulsan los precios. Los registros de subastas muestran hasta dónde pueden llegar estos valores. Quarters Washington de 1990, P con errores importantes han comenzado alrededor de $64,125, con precios que aumentan a medida que los errores son más raros y la conservación mejora. Ejemplares destacados han superado los $100,000, especialmente cuando el error es visualmente impactante y está certificado profesionalmente. En la cima del mercado se encuentran las piezas verdaderamente excepcionales. On Quarter Washington de 1990, P con un error extremadamente raro, inconfundible y con conservación casi perfecta alcanzó aproximadamente $148,670 en subasta. Resultados así suelen darse cuando varios coleccionistas serios compiten por una moneda que quizá no vuelvan a ver durante muchos años. La condición es crucial en todo este rango de precios. Dos quarters con el mismo tipo de error pueden tener valores muy distintos si uno está desgastado y el otro se conserva limpio, nítido y atractivo. Los coleccionistas que pagan cifras de 5 o 6 dígitos buscan tanto rareza como calidad visual. También es importante mantener expectativas realistas. La gran mayoría de los Quarters Washington de 1990 P no son valiosos. El año por sí solo no es la clave. El verdadero valor proviene de un error auténtico combinado con rareza y buena conservación. Muchas monedas que parecen extrañas simplemente están dañadas y esas no funcionan bien en el mercado de alto nivel. Quien crea tener un Quarter 1990 P raro debe examinarlo cuidadosamente, buscando señales claras de un error de acuñación y no de desgaste o daño. Si la moneda parece realmente inusual, la autenticación profesional se vuelve esencial, porque la certificación suele marcar la diferencia entre una curiosidad y una pieza de 6 cifras. Lo que hace tan fascinantes a estas monedas con errores que alguna vez fueron dinero cotidiano. Circularon silenciosamente entre millones de monedas normales, sin llamar la atención. Y aún así, un pequeño fallo en la casa de la moneda transformó a unas pocas en objetos extraordinarios. En algún lugar, quizá todavía exista un Quarter Washington de 1990 P con un error notable, aparentemente común a simple vista, pero con un valor que supera con creces lo que cualquiera esperaría de una simple moneda de 25 centavos. La moneda conmemorativa del estado de 2022 dedicada a Maya Angelou, acuñada en la P, es una pieza moderna que muchos ven en su bolsillo sin pensar que podría valer algo más que su función como moneda. En condiciones normales, un quarter de 2022 P circulado vale 25 centavos, incluso un ejemplar sin circular y sin defecto solo obtiene un pequeño sobreprecio por coleccionismo, porque se acuñaron millones. Sin embargo, todo cambia cuando aparece un error auténtico de acuñación, entonces la pieza deja de ser simple cambio y pasa a competir en un mercado donde la rareza y el impacto visual determinan el precio. Antes de entrar en cifras, conviene distinguir daño posterior de error de seca. Mucho extraño que la gente ve en monedas son rayones, corrosión o golpes causados después de la acuñación, eso no añade valor. Un error de acuñación ocurre durante la fabricación, en el cospel, en el troquel o en el golpe. Cuando ese fallo queda impreso en el metal desde el origen y puede verificarse, los coleccionistas lo consideran auténtico y el valor puede aumentar drásticamente. Uno de los errores más buscados en este tipo de quarters modernos es el descentrado fuerte. Si el cospel no está bien colocado, el diseño aparece desplazado y partes de la efigie, la fecha o elementos del reverso quedan cortadas. Un descentrado leve puede ser curioso. Uno fuerte, donde la fecha y la marca de seca todavía sean legibles, puede convertir una moneda de 25 centavos en una pieza de interés serio.
En subastas especializadas, un Quarter 2022 P con descentrado notable y buena conservación se vendió por aproximadamente $40,445, mostrando que incluso errores relativamente simples pueden atraer compradores dispuestos a pagar cifras importantes. Los broadstreaks son otra categoría que capta atención. Ocurren cuando la moneda se acuña sin el collar que forma el canto, el metal se expande y la pieza se ve más ancha, con un borde inusual. Algunos broadstreaks son sutiles, otros, contundentes y limpísimos, suben mucho más en precio. Un ejemplar 2022 P Broadstreak visualmente impactante alcanzó $60,200 en una subasta donde varios coleccionistas compitieron por su rareza y presencia. Los doble golpe y los múltiples golpes son especialmente espectaculares. Cuando una moneda recibe más de un impacto, a veces con rotación entre golpes, aparecen imágenes superpuestas y letras duplicadas que llaman la atención al instante. Estas piezas suelen ser las que despiertan las pujas más agresivas. Un Quarter 2022 P con doble golpe evidente y buen estado llegó a $78,900 en una venta competitiva, evidenciando la demanda por errores claros y dramáticos. Los errores de troquel, como grietas extensas, roturas y cuts, también añaden mucho valor. Uncut provoca una masa elevada donde antes iba el detalle, las grietas largas suelen crear líneas de relieve donde el diseño se corta. Estos fallos son a menudo raros y muy apreciados por coleccionistas especializados. En un remate, un 2022 P con una rotura de troquel bien definida alcanzó $95,300, puesto que su rareza quedó fuera de duda y su appeal era alto. Los problemas de cospel también generan primas, laminaciones, inclusiones internas o planchets defectuosos que crean separación de capas o superficies partidas. Cuando el defecto es claramente de plancha y no resultado de daño, los coleccionistas lo valoran mucho. Un Quarter 2022 P acuñado en un planchet defectuoso logró $49,750 en una subasta centrada en errores de material. Los track-through ocurren cuando un fragmento, grasa o material queda entre el troquel y el cospel durante el golpe, dejando áreas del diseño debilitadas o ausentes. Muchos track-throughs son pequeños y moderadamente valorados, pero los que afectan grandes zonas del anverso o reverso, y que muestran características propias de la acuñación, pueden subir significativamente. Un track-through amplio en un 2022 P se vendió por $52,600, apoyado por la documentación fotográfica que lo explicaba. La diferencia entre un Quarter 2022 P normal y uno con un error auténtico es abismal. Uno vale 25 centavos, el otro, si el error es claro, raro y la moneda está en buen estado, puede entrar en subastas con expectativas de 5 cifras. Los resultados reales confirman esto. Piezas de entrada en el mercado de errores para esta moneda han comenzado alrededor de $40,445, mientras que los ejemplares más excepcionales, con combinaciones de fallos raros y conservación superior, han alcanzado hasta $104,610 en pujas competitivas. La certificación profesional hace una gran diferencia. En el mercado de alto valor, los compradores exigen autenticidad y atribución técnica, una moneda certificada por un laboratorio reconocido, con descripción del tipo de error. Vende mucho mejor y a precios más altos que una sin respaldo. Además, la condición es decisiva. 2 coins con idéntico error pueden valer cantidades muy distintas si una está gastada y la otra tiene detalles nítidos y buena presentación. También es crucial mantener expectativas realistas. La inmensa mayoría de Quarters 2022 P no valen más que su denominación. El verdadero valor reside en errores genuinos, raros y bien presentados. Muchos supuestos errores solo son marcas de manejo o daño, y no encuentran compradores dispuestos a pagar primas importantes. Si crees tener un 2022 P Maya Angelou con un error singular, obsérvalo con calma. Busca descentrados donde la fecha aún sea legible, duplicaciones claras de imagen, bordes extraños por broadstreak o cúmulos de metal por cuts. Documenta con fotos y considera la autenticación profesional antes de intentar vender.
En el mundo de las monedas modernas, una pieza que alguna vez fue cambio cotidiano puede transformarse en una historia emocionante y, a veces, en una subasta que paga cifras sorprendentes. Quizá, en algún portamonedas, exista todavía un Quoro 2022 P con un fallo tan evidente que cambie su destino para siempre.